Steins Gate es un caso extraño. Es una historia tan precisa, tan emocionalmente calibrada y tan redonda en su estructura que termina funcionando como una especie de frontera invisible. Para miles de personas el Science Adventure empieza y termina ahí, y no es difícil entender por qué. Primero, porque tiene mucha más visibilidad que el resto, y segundo, que cuando una obra te ofrece un viaje tan íntimo, tan humano y tan perfectamente cerrado, cualquier cosa que venga después parece solo un eco distante, una sombra demasiado abstracta o demasiado incómoda para compararse con ella. La controversia nace justo en ese punto, no porque los Steins Gate Onlys estén equivocados, sino porque la obra que aman es paradójicamente una de las menos representativas del universo al que pertenece. Steins Gate es la excepción que se volvió la regla. Es el punto de acceso más amable a un conjunto de historias que en realidad son mucho más ásperas, más paranoicas, más fragmentadas y más obsesionadas con la fragilidad de la realidad. Y cuando alguien que solo conoce Steins Gate oye hablar sobre el resto del Science Adventure, el choque es inevitable. Un momento, Mayuri está triste porque el 60% de los que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Así que suscríbete para convertirte en un Labomem y no perderte ningún vídeo sobre Steins Gate. Creo que antes de entrar en los títulos concretos, la primera barrera es que probablemente el de Steins Gate sea el único anime decente del Science Adventure. Bueno, el de Occultic 9 creo que tampoco está mal, pero la historia tiene un final demasiado abierto. Aunque eso no es culpa del anime en sí, pero es que los de Chaos Head y Chaos Child son bastante malos, y el de Robotics Notes también se queda justito, y de Anonymous Code directamente no hay anime, y que yo sepa no hay ni siquiera proyecto. Entonces, dar el salto de los animes a las novelas visuales, que es donde las historias desarrollan su máximo potencial, no es algo que le apetezca hacer a todo el mundo, porque son géneros distintos que no se disfrutan de la misma manera, así que esa es una clave importante de por qué para mucha gente el Science Adventure en realidad no existe, y conciben Steins Gate como una historia independiente. Y bueno, hay que reconocer que como historia independiente funciona bastante bien, aunque en realidad no puedes entender su lore sin el resto del Science Adventure. Lo siento por no haber revelado esto antes. Pero Chaos Head también puede representar un muro, porque es una historia que no te da la mano, que no te explica nada, que te obliga a habitar la mente de un protagonista que no quiere estar ni en su propia historia. Es una obra que incomoda por diseño, que juega con la percepción, con la paranoia, con la imposibilidad de distinguir entre lo que se ve y lo que se imagina. Para alguien que llega desde Steins Gate, donde las reglas del viaje temporal se explican con bastante claridad, Chaos Head parece un laberinto sin mapa. Creo que consigue bastante bien transmitir la sensación de adentrarse en una mente perturbada, pero claro, ese no es un viaje precisamente agradable, y sin embargo es ahí donde empieza a revelarse la verdadera naturaleza del Science Adventure, un universo donde la realidad es un acuerdo frágil, un pacto que puede romperse con un pensamiento, con un deseo, con una distorsión mínima de la propia percepción. Chaos Child continúa esa línea, es más madura, más consciente de su propio lenguaje y más precisa en su construcción del horror psicológico, pero sigue siendo una obra que exige al espectador que renuncie a la comodidad narrativa. No hay un Okabe que traduzca el caos en emoción humana, no hay un laboratorio que funcione como refugio, hay trauma, hay obsesión, hay una ciudad que parece viva y que respira a través de sus crímenes. Para el fan de Steins Gate esto puede sentirse como un salto demasiado brusco, porque falta la ilusión de control que nos da Steins Gate, que aunque te enseña que el tiempo puede romperse, también te explica cómo puede repararse. Chaos Child te enseña que hay heridas que no cicatrizan y que no siempre existen los finales felices. Y así es como termina, con un llanto interminable. Robotics Notes es el caso contrario, una obra más amable, casi optimista, que habla de sueños, de tecnología y de la adolescencia, pero incluso ahí, bajo la superficie amable,
Late la misma inquietud, la sensación de que la realidad es manipulable, de que la información puede deformar el mundo y de que la percepción colectiva es una fuerza tan poderosa como cualquier máquina del tiempo. Para el fan de Steins Gate, Robotics Notes puede parecer demasiado ligero al principio, demasiado slice of life, pero es precisamente esa cotidianidad lo que permite que el golpe llegue cuando tiene que llegar, aunque nunca será tan doloroso como el giro del capítulo 12 del anime de Steins Gate. Occultic 9 por su parte está como en una especie de limbo, porque la obra sigue inconclusa a día de hoy, y aunque podemos percibir su potencial y están claras las conexiones con el resto del universo, deja una sensación confusa y de cierta insatisfacción. Y luego está Anonymous Code, que realmente es la culminación de todo lo anterior, y parece escrito para quienes ya han recorrido todo el camino, una obra que mira al espectador a los ojos y le explica cómo funciona todo lo que el resto de obras ya te habían estado contando. Es el título que termina de abrirte los ojos. Ojo, porque ahora se vienen spoilers muy importantes del Science Adventure, así que si tienes pendiente alguno de los títulos y tienes pensado acercarte a ellos en algún momento, sal del vídeo ahora y vuelve una vez que lo hayas hecho, que no quiero fastidiarte vivir la experiencia completa. Y es que el Science Adventure no es simplemente un conjunto de historias que comparten universo, porque más allá de los cameos de personajes, que tampoco son tantos como nos gustaría, y de que aparezca un Agero Froggy por aquí y un Upa por allá, lo que de verdad define al Science Adventure es que los títulos comparten conceptos. Y no me refiero solo a que hablen de ciencia, o a que las conspiraciones están presentes en todos ellos, a través de distintas organizaciones que forman parte del entramado del Comité de los 300, que ciertamente es una parte importante del lore compartido, pero es que además la naturaleza que define a todo el Science Adventure es que todo ocurre como parte de una simulación ejecutada en un ordenador cuántico. Sí, todas las historias del Science Adventure obviamente no ocurren en la realidad, pero es que ni siquiera son una realidad inventada, sino una simulación que ocurre dentro de una realidad inventada. Es que es todo mentira, ¿vale? Sinceramente eso no es lo que más me gusta del Science Adventure, y de hecho si la premisa fuese otra distinta tampoco me importaría mucho, aunque entonces algunas cosas perderían sentido, y Anonymous Code no tendría razón de ser. Si miras los títulos del Science Adventure bajo esta perspectiva, las cosas cambian. Las historias siguen siendo igual de buenas, pero además entra en juego este otro concepto que también abre distintas posibilidades, sobre todo por lo que ocurre al final de Anonymous Code, donde todas las simulaciones se reinician. Pero el choque con los fans de Steins Gate puede ser aún mayor porque ya no solo estamos hablando de que hay otras historias que tienen conexión con ella, sino que seguramente no han entendido la premisa que subyace debajo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo es posible que estemos viviendo una de las épocas más ignorantes de la historia? Dejad que ahora os dé mi opinión personal. Después de conocer en profundidad Steins Gate, me sentí atraído por el resto del Science Adventure, porque pensé que historias creadas por las mismas mentes podían merecer la pena. Y no todas me gustan igual. De hecho, creo que ninguna está al mismo nivel de Steins Gate para mí, aunque Chaos Child me parece excepcional. En cuanto a la premisa del Science Adventure, pues es alrededor de lo que se construye todo lo demás, pero creo que sigue siendo muy disfrutable incluso si la ignoras. Al final, la ciencia y la ficción se tocan en un punto muy simple, la búsqueda de sentido, y el Science Adventure, con todas sus rarezas, con todas sus sombras, con todas sus fracturas, sigue siendo uno de los lugares más fascinantes donde hacerse esa pregunta, porque incluso en un universo simulado, incluso en un mundo que puede reiniciarse, incluso en una historia que se reescribe a sí misma, siempre queda un rastro, una huella, una vibración mínima que nos recuerda que aunque todo sea código, seguimos buscando significado, y lo que las historias nos hacen sentir, eso sí que no se puede simular.
Vamos a debatir en los comentarios otras razones por las que algunos fans de Steins Gate no tienen interés por adentrarse en el resto del Science Adventure, como la falta de traducciones, por ejemplo, y cualquier otro motivo que sea relevante para vosotros. Me gustaría conocer vuestros puntos de vista. Así que me despido ya, en medio de la polémica. Hasta el próximo vídeo. Eru Sai Congru.